Bien, ya está grabando. Hola YouTube, ha pasado un buen tiempo desde mi último video. De hecho, varios meses. Creo que ya lo podrán notar también porque mi cabello ha crecido y bueno, estoy usando otra ropa. Es manga larga, básicamente es polar. Aquí estamos el día 7 de julio de 2025, son las 8:03 de la mañana. Em, hoy, hoy no llegué a descansar, lo cual es curioso porque el día sábado estuve muy cansado, me dormí a eso de las 10:30 más o menos y estuve durmiendo hasta las 12 del mediodía del domingo, o sea, ayer. No sé, a mí me da la impresión de que se me, se me fueron esas horas y por eso hoy no he tenido sueño, pero bueno. En esta oportunidad bueno, quería hablar un poco de las cosas que han ido pasando estos meses y cómo yo me he estado sintiendo en general. Y bueno, creo que podría empezar diciendo que algunas de las cosas que yo estuve compartiendo en estos primeros videos que había mencionado, em, había mucha aura de incertidumbre y hasta cierto punto desesperación porque no estaba seguro de hacia dónde estaba dirigiéndome en ese momento. De hecho, aún a día de hoy no lo sé, pero siento menos miedo que en esos meses. Y no ha sido un proceso sencillo, pero que no haya sido sencillo no quiere decir que no haya pasado sin compañía. Tuve compañía, buena compañía además. Mi mejor amiga sobre todo me estuvo apoyando mucho cuando, bueno, ustedes no lo llegaron a ver, pero a la par que estaba grabando esos videos, estaba empezando otra etapa de mi vida. Como tal, estaba dejando la universidad y surgió el tener que empezar a realizar prácticas. No sé cómo lo llamen en donde ustedes vivan, pasantías, trabajo, trabajo no pagado. En mi caso tuve la suerte de que fue un trabajo o un internado, pasantía, prácticas que sí estuvieron pagadas, pero no me fue tan bien. O bueno, digamos que sí me fue bien, pero no de la manera en la que yo esperaba. Y el hecho de empezar prácticas, dejar la universidad, dejar de ser estudiante y pasar a ser ya practicante, entrar en otra etapa, me aturdió de maneras que no había creído posible. El hecho de llegar a un punto en el que sabes que ya es real, que ya no solamente está en tu imaginación pensando en que ya no vas a ser simplemente un alumno, y más aún en un caso como el mío, que es muy particular porque tengo 26 años y yo ingresé a la universidad hace 9. Pasaron muchas cosas en esos años que hicieron que cambiara de rumbo varias veces. No me arrepiento, pero era inevitable que hasta cierto punto la universidad se convirtiera en mi segunda vida, o de hecho toda mi vida. La gran cantidad de amigos que tengo los hice ahí y, y no es para menos, en el colegio nunca llegué a ser amigos, excepto por dos personas en específico. Con ellas mantengo contacto y son gente increíble, pero
digamos que en el colegio no fue tan bonita esa época, ¿no? Miles de cosas pasaron. Pero volviendo al tema, bueno, no voy a profundizar mucho en el tema de la universidad, pero sí en el tema de las prácticas. Y cómo eso me ha ido afectando, porque se sintió como abrir el cascarón y ser una entidad completamente nueva en un mundo que te es completamente desconocido y eso aterra, genera mucho miedo. Yo sentía miedo y no fue hasta que empecé haciendo las prácticas, empezando, bueno, yo estudié psicología, entonces me tocó empezar a atender gente, empezar a utilizar un lenguaje técnico que ya no era solamente algo que te corrigen en la universidad, sino ahora era algo real. Además de eso, pues me pagaban, había un contrato, entonces había una sensación de mayor seriedad con todo esto. Y creo que ahí es donde viene cómo es que fui yendo de un extremo a otro. Empecé preocupándome en extremo sobre cómo llevar las prácticas, al punto que incluso por el miedo llegué a formular un horario mental y entre comillas llegué a tener una vida más saludable a partir de eso. Me dormía a las 11 de la noche para levantarme temprano, desayunaba, almorzaba y tomaba lonche, que es casi una cena. Había mucho equilibrio. De hecho, empecé a ahorrar bastante dinero a partir de eso también. Pero de alguna manera no me sentía yo. Y eso es algo que me ha estado haciendo preguntarme bastante qué fue lo que pasó, porque si bien es cierto, a ojos de todo el mundo me había vuelto una persona más funcional, yo no me sentía cómodo. No era lo que estoy acostumbrado, no era lo que me gustaba, no era mi elemento. Siempre de por sí he sido una persona nocturna, pero tener que tener que acostumbrarme a un ritmo de vida que es usual para las demás personas cuando llevo muchos años de mi vida durmiéndome entre comillas tarde. Bueno, tarde para la mayoría, ¿no? Pero seguía durmiendo mis 8 horas, 9 horas. Entonces, eh, nada, era un cambio tan drástico que no lo vi venir y a medida que iba pasando el tema de las prácticas, como que empecé en un pico muy alto y lentamente me fui como volviendo entre comillas a mi normalidad. Ahora, ¿qué implicaba eso? Mm, Empecé a dormirme tarde, lo cual, bueno, tomando en cuenta que yo trabajaba a una determinada hora, hacía que tuviera esta, entre comillas, dilema de quedarme dormido un poco más o estar en las reuniones del lugar donde yo trabajaba. No tomé la mejor decisión, me la pasé durmiendo gran parte de esas horas. Al inicio sentía culpa, pero poco a poco fue dejando de importarme, creo. Y cuando me puse a pensar en esto y lo hablé con tanto con mis amistades como con mi psicóloga es porque creo que una parte de mí se estuvo resistiendo a la idea del cambio, a la idea de salir, de estar en un ambiente totalmente distinto. Es como que mi cuerpo, mi cabeza no lo querían comprender y eso hizo que la sufriera bastante. En temas respecto a mi funcionamiento, no, seguía teniendo gente, seguía haciendo lo que me pedían, pero integrarme al grupo, integrarme con mis compañeros, integrarme a la institución, es algo que no me nacía. Creo que tiene que ver con esto que les comento, pero también
con el hecho de que se sentía de cierta forma como no terminar de dejar la universidad, porque el lugar donde yo estaba estaban profesores de la universidad, habían compañeros de la universidad, entonces era como seguir en la universidad pero al mismo tiempo no, y no me gustaba esa sensación, además de que era virtual todo, y claro, poniéndome a pensar, ¿no? Para la mayoría sería muy cómodo esto, o sea, trabajar de manera virtual en tu casa, con los horarios que tú ponías, estando con personas que de alguna manera ya te conocían de la universidad y que te podían brindar mayor acompañamiento a nivel teórico, a nivel práctico, estar con gente entre comillas conocida, recibir capacitaciones y recibir paga, además, hubiera sido el sueño para muchos. Y yo lo reconozco, o sea, en cualquier otra situación de mi vida tal vez me hubiera quedado, tal vez hubiera hecho un esfuerzo por integrarme más al equipo, pero no era el momento de mi vida. Y creo que mientras más he ido viviendo, mientras más he ido conversando con gente que me ha acompañado, gente que yo quiero, más me he dado cuenta de que de eso se trata muchas veces. No se trata de que la oferta o de que las condiciones sean las mejores. A veces también se trata de cuando tú te sientes capaz y listo. Y eso no es nada justo porque muchas veces muchas personas no se van a sentir listas, pero la situación en la que viven les empuja a eso. Y al hacer esta reflexión también pienso en que hablo desde mi privilegio. Y esto es algo que he estado pensando bastante acerca de cómo, por ejemplo, en la situación en la que vivo yo dentro de mi país, dentro de mi sociedad particularmente, porque vivo en una ciudad, vivo en la capital, vivo al lado de culturas muy diversas que están todas en un mismo lugar y en las que las realidades económicas y sociales son extremadamente dispares. Hay personas como yo que podemos tener la oportunidad de decir, no me siento listo, dar un paso atrás y, y replegarse y seguir buscando otras experiencias. Pero hay personas que no. De hecho, gente con la que yo tuve que atender, pacientes, me traían eso. Y siendo sincero, realmente ni siquiera sé cómo posicionarme dentro de eso. Soy consciente de que tengo privilegios, pero a veces entra en mi cabeza esto de, ¿debería alegrarme por tenerlos? ¿Debería criticarme por tenerlos? ¿Debería cuestionar todas las decisiones que he tomado por pensar en las condiciones de otras personas? Y es complicado cuando te pones a pensarlo porque en una realidad tan compleja, siendo yo una persona que vive en un país de Latinoamérica, sé que no todo el mundo puede acceder a esto. Y no sé bien dónde estar. Pero el hecho de que esté preguntándome esto al menos me permite saber que hasta cierto punto tengo conciencia de esto. Y trato de no pensar en que estas son condiciones que a todo el mundo se le presentaría. Pero tampoco quiero cometer el error de estar comparándome con gente que obviamente yo no vivo lo que ellos viven, no viven lo que yo vivo, ni tampoco saben qué es lo que pasa aquí adentro, con todas las cosas que pienso, con todas las cosas
que tengo que reflexionar, pensar, trabajar adentro mío también para poder estar bien y trabajar con las demás personas que traen sus propios torbellinos. Trato de posicionarme en un punto alejado, pero seguir formando parte de esto. Y bueno, creo que he hablado bastante. Son 15 minutos. No pretendo que se haga más largo. Pero bueno, básicamente este era un video más que nada para hablar un poco sobre qué ha pasado, ¿no? Igual son más cosas personales que me gusta compartir. Lo haría de otra manera, pero siento que así es más real, así que lo dejo por acá. Cuídense. Y no sé si vuelva a hacer videos constantemente, pero cuando tenga algo que decir, lo voy a hacer.